Muy buenos días, miércoles 15 de enero, y titulamos la columna de hoy, día 406, Karina Milei, la hermana de todas las batallas. Porque Karina Milei fue la principal oradora en una reunión en la Libertad Avanza en Mar del Plata, y su armador, Sebastián Pareja, dice que en el territorio bonaerense ella es capaz de ganarle a Cristina Kirchner solo con el sello oficialista, es decir, sin el PRO. Y vamos a analizar el surgimiento de una nueva posible estrella política y a preguntarnos si efectivamente la hermana del presidente representa cambios más profundos en la sociedad bonaerense y más particularmente en los sectores populares donde supuestamente obtendría los votos. Por eso decidimos abrir la columna de hoy con este tema central del film Nace una estrella, cantada por Lady Gaga y Bradley Cooper. De vender tortas por internet a la Casa Rosada sin escalas en 3 años. Karina Milei se transformó en una de las personas más poderosas del país. No solamente es la secretaria del presidente, aquella persona que lo cuida, sin la cual no podría resolver prácticamente ninguno de sus problemas prácticos, desde comer, dormir, alimentar a sus perros. Karina, o el jefe, como el presidente le gusta llamarla, es la dirigente del Partido Libertario en Construcción, la armadora del andamiaje político electoral y uno de los vértices de la triada del poder en Balcarce 50. La novedad es que desde su entorno, encabezado por el armador bonaerense Sebastián Pareja y el presidente del Congreso, Martín Menem, están decididos a impulsarla como la candidata senadora de la provincia de Buenos Aires, y según Pareja, las encuestas que consulta el gobierno dicen que la hermana de Javier Milei podría ganarle nada más y nada menos que a Cristina Kirchner, la principal figura del bastión, en su principal bastión, que es el conurbano bonaerense. ¿Qué significa este dato de la realidad? ¿Karina solo arrastra los votos de su hermano o su figura representa algo en particular? ¿Qué cambios políticos hubo en los bonaerenses para que en uno de los bastiones del peronismo, en el que había perdido Javier Milei, ahora se dé vuelta y vote a su hermana? Alguien dijo una vez que la política es el arte de vender futuro. Para los pobres, la clase baja y la media baja, es muy importante, y es como lógico sería de esperar, poder tener una perspectiva de estar mejor económicamente y que sus hijos ascenderán directamente a otra escala social. Es decir, no solamente es necesario tener políticas de ayuda o mitigamiento del padecer que padecen los pobres, sino además políticas que generen la posibilidad de ascenso social, o al menos poder convencerlos de que es posible si es que quiere que se los represente. En varias de estas columnas reflexionamos acerca de las identificaciones y aventuramos la hipótesis de que uno se identifica con lo que quiere ser y no con lo que ya es. El kirchnerismo tuvo resuelto durante gran parte de su década de hegemonía esta ecuación. Los altos salarios, producto de una economía subsidiada gracias a los dólares que entraban por el boom exportador de materias primas, la construcción de universidades en el conurbano, conectar igualdad, las notebooks para los jóvenes y los adolescentes de los sectores populares y otras políticas de inclusión, cambiaron millones de realidades en el segmento social medio-bajo y bajo de la población. Sin embargo, a medida que este modelo se fue quedando sin dinero por el cambio de la situación internacional y el hastío del campo de financiar un modelo en el que no estaba de acuerdo ideológicamente con el dinero de las exportaciones que entendían eran parte de su propiedad, fue limitándose a políticas de asistencialismo que inclusive empezó a desmontar en la última etapa del gobierno de Alberto Fernández, ya con las bajas que la propia ministra entonces, Victoria Tolosa Paz, generó a miles de los beneficiarios de Potenciar Trabaja, que luego este gobierno aún pronunció. Ese proceso económico y político de declive del peronismo y del peronismo kirchnerista fue configurando un relato distinto, tanto en los barrios populares en general como en las barriadas bonaerenses en particular. Es como si trabajadores informales con cierta trayectoria, empleados en relación de dependencia, pequeños comerciantes y obreros empezaran a mirar con recelo a los beneficiarios de los planes sociales que no progresaban, que no salían de su situación. Planeros fue el significante que emergió a medida que descendían los salarios y se empezó a calcular que un hogar con un beneficiario de plan social y las asignaciones que se cobraban por hijo era un monto similar al salario cobrado
en una pyme. Y esas realidades distorsionaron las narradas por la oposición al kirchnerismo, sumada a ellas, llenaron de odio a amplios sectores contra la política social kirchnerista. Se fue construyendo la idea de que había una Argentina meritocrática, que se esfuerza, que trabaja e intenta salir adelante, y otra que era planera, vaga, y que vive del Estado para sostener un conjunto de políticos corruptos a través del voto. La falta de crecimiento de la economía argentina fue frenando el ascenso social, y esto seguía volviendo la vista de los sectores medios y bajos contra el segmento bajo. Una guerra, podríamos decir, de pobres con más pobres. Quizás el primer quiebre entre el kirchnerismo y estos sectores fue la victoria de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en donde más se empezó a ver este divorcio del conurbano bonaerense fue en 2021. Allí, al kirchnerismo se le rebelaron los pobres, dijo la inefable Lilita Carrió, alguien que nos tiene acostumbrado a definiciones tan concisas como profundas. Vamos a escuchar a Carrió referirse el 20 de septiembre, en pleno proceso electoral de 2021, a este tema de la rebeldía de los pobres sobre el peronismo. Y vamos a pasar ahora al siguiente fragmento en el que Carrió complementa la definición, donde dice: el kirchnerismo dejó que los pobres, en vez de ser clase media, fueran esclavos. La corrupción del kirchnerismo tornó esclavos a los pobres y además hizo negocio con los pobres, hizo negocio en la obra pública, dejó que los pobres, en vez de ser de clase media, fueran esclavos. La referente peronista Mayra Arena explicó este fenómeno genialmente en este mismo programa. Esto fue el 19 de septiembre del año siguiente al que acabamos de escuchar, o sea, estamos hablando de 2022. Ahí Mayra Arena dijo: al kirchnerismo le costó lograr una identificación política con los anteúltimos. Escuchémosla. El kirchnerismo históricamente tuvo un gran problema para hacer parte de su gobierno, hacer parte de su modelo de gestión, particularmente los pobres, o esos que todavía no son clase media, aunque no sean extremadamente pobres, que no quieren abrazar al Estado. No, una política que, digamos, de alguna manera inyecta en la economía, inyecta en los sectores más bajos, que busca una redistribución, que busca una reactivación desde las bases, donde la clase media sabe reinventarse sola, donde puede readaptar sus negocios, donde de alguna manera se puede adaptar a ese crecimiento económico. Y esos pobres de más abajo, que no abrazan la idea del Estado, que no quieren pasar por el Estado, por ejemplo, ¿no? Los pobres que no encajan en el prototipo de pobre que supo incluir la política kirchnerista. Bueno, ese tipo de pobres no solo no son kirchneristas, sino que son cada vez más antipopulistas. Esto lo hemos señalado muchas veces, porque un discurso y una política que sobreactúa la representación y el lugar que ocupan los últimos, bueno, de alguna manera te hace que los que no se sienten últimos, los anteúltimos, los que no se sienten del medio, digamos, ¿no? O antepenúltimos, ¿a dónde se quedan? Ahí es donde los últimos gobiernos peronistas han tenido muy difícil lograr una representatividad, lograr una legitimidad política, una identificación política. Y el ideólogo libertario Agustín Laje, con quien tenemos pocas coincidencias, agregó una arista muy interesante en el análisis de este fenómeno. Vamos a escucharlo. Ella, este año, el 14 de enero, hace muy poquito, dijo: el kirchnerismo dejó de ser el Partido Nacional y Popular. El kirchnerismo sufrió los embates de la ideología woke. Es decir, hubo una época en la que los kirchneristas se asumían como el Partido Nacional y Popular de la Argentina. Tomaban ese término de la filosofía gramsciana. Somos los nacionales y populares. Y esa época pasó. Ahora ellos desde hace algunos tiempos han apuntado ya no al pueblo, sino a las minorías. Y han cambiado a su sujeto político. Hoy el Partido Nacional y Popular en la Argentina es el de Javier Milei.
que llega transversalmente a todas las capas sociales, desde las altas hasta las bajas, que está llegando a jóvenes, a adultos, incluso cada vez más gente grande en la que al inicio había cierta resistencia, está llegando cada vez más a mujeres con datos clarísimos que parecían impensables hace apenas un año. Por ejemplo, ver que este gobierno, o que en el marco de este gobierno los femicidios caigan cerca de un 20% respecto de las gestiones kirchneristas, bueno, tiran por la borda una serie de relatos que estaban en el corazón del kirchnerismo. La relación con las mujeres es algo que claramente las estadísticas demuestran que no es así, no solamente en el caso de los libertarios en la Argentina, sino incluso en el caso de Trump en Estados Unidos, donde las mujeres son progresistas jóvenes y los varones son libertarios o trampistas, en el caso de Estados Unidos. Este proceso de alejamiento entre los pobres y el kirchnerismo se vio fundamentalmente en los últimos años, pero tiene una historia previa. Quien primero derrotó al peronismo en el territorio bonaerense fue un total outsider, sin experiencia política, Francisco de Narváez, quien con un discurso centrado exclusivamente en el problema de la inseguridad, al que el kirchnerismo no daba respuesta, logró propinarle una fuerte derrota nada más y nada menos que a Néstor Kirchner, y en el mejor momento del kirchnerismo. Vamos a escuchar un fragmento de ese momento, un discurso de Francisco de Narváez en el momento de su triunfo legislativo en el 2009, donde agradece a la persona que lo inspiró y lo entusiasmó para que lleve adelante este proyecto político que encaró, que era Mauricio Macri. Quiero agradecer a todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que nos han votado. Ha sido una fiesta de la democracia. Viene un momento de sumar un argentino más otro argentino. Viene un momento de sumar un bonaerense más otro bonaerense. Es un momento de unir y no de dividir. Es un momento de sumar y no de confrontar. Es un momento de ir resolviendo día a día cada uno de los problemas de nuestra provincia. Y quiero particularmente esta noche agradecerle a la persona que me inspiró y me entusiasmó para que hoy esté hoy frente a ustedes, Mauricio Macri. Impresiona, ¿no? Ver ahí a Mauricio Macri al lado, además de Felipe Solá. Recordemos que además de, en aquel momento el kirchnerismo venía de una situación muy particular, el conflicto con el campo, que lo había desgastado fuertemente. Por otro lado, en el año 2017, Esteban Bullrich en ese momento figuraba de segunda línea del PRO. Juntos por el Cambio logró derrotar a Cristina Kirchner, o sea, otra vez el kirchnerismo perdió en su bastión, la provincia de Buenos Aires, el que ganó. En aquel momento le ganó Esteban Bullrich, el desconocido en aquel momento Esteban Bullrich. Vamos a compartir el discurso de Esteban Bullrich en el 2017 tras su triunfo. Somos la generación que vino a cambiar la provincia para siempre. Somos la generación del cambio. Somos la generación que vino a hacer una provincia mejor. Somos la generación que se enriquece en la diversidad, que se fortalece en la adversidad y que se une frente a la dificultad. Somos la generación que vino a cambiar la provincia para siempre. Hagámoslo juntos, hagámoslo unidos, hagámoslo en paz. Muchas gracias. Impresiona, ¿no? Impresiona también ver cómo de manera repetida el kirchnerismo perdía en la provincia de Buenos Aires con candidatos ignotos. Esteban Bullrich, Francisco de Narváez. Y vale preguntarse, ¿estos candidatos representaban valores concretos de sectores que se opusieron al kirchnerismo o solo fueron canales de expresión electoral de la bronca contra el kirchnerismo? Y en el caso de Karina Milei, ¿representa algo en sí misma o es visto por quienes contestaron la encuesta como una garantía de que no vuelva el kirchnerismo? Es interesante pensar a Karina Milei como una contracara de Cristina Kirchner. Si la expresidenta es una genial oradora, alguien con ropa sofisticada, con una evidente impronta personal de los sectores más elevados de la sociedad, Karina no tiene dotes de oradora, se ve y se muestra como una mujer sencilla, de clase media, tiene rasgos de ama de casa, también de clase media. Por otro lado, es una mujer dura, según fuentes
de La Libertad Avanza, Karina logra generar miedo entre los distintos funcionarios y teje hábilmente la influencia dentro del gobierno. La periodista que escribió su libro, un libro sobre ella, Victoria De Masi, escribió la biografía autorizada de Karina Milei. Vamos a escuchar un fragmento donde ella se refiere a Karina Milei en este programa. Esto fue el 5 de diciembre, donde Victoria Masi dijo: Karina Milei es despiadada. Que aprende rápido, es alguien que encaró 2 campañas en 3 años. La primera colocó a Javier Milei en el Congreso, la segunda en la Casa Rosada, y en pocos meses armó un partido propio de alcance nacional. No tiene interés en la política, pero es muy buena rosqueando, y llegó al lugar que llegó porque evidentemente tiene la confianza total del presidente de la Nación y porque supo armar un equipo de trabajo que funciona como su brazo armado. Es despiadada, es implacable, es absolutamente intuitiva, es muy perceptiva, y su manejo del poder pasa por esos lugares. No es un cráneo político, no es... porque siempre caemos como en las comparaciones, ¿no? No tiene nada que ver con aquellas mujeres que llegaron a lugares de poder e hicieron política desde esas posiciones. Bueno, quienes deben estar muy preocupados por el ascenso de Karina Milei como posible estrella electoral bonaerense son Mauricio Macri y el resto del PRO, además del propio kirchnerismo. En primer lugar, la tarea de Karina Milei de estructurar La Libertad Avanza como partido nacional para dejar de depender del PRO está dando sus frutos. La tarea de la secretaria del presidente fue construir las condiciones de posibilidad para prescindir del PRO. Y ahora, si efectivamente fuera candidata y le llegara a ganar a Cristina Kirchner sin su ayuda, sería quien le quite todo su espacio político. Seguiremos analizando la proyección de esta nueva figura de la política argentina, y mientras tanto cerramos esta columna con la canción con la que comenzamos, Nace una estrella.